vamos a continuar con nuestro primer panel, el panel dedicado a las personas. Como ustedes saben, los ODS se pueden distribuir entre personas, aquellos que se dedican más al bienestar de las personas, planeta, la protección del planeta, los que se dedican a la paz, a la promoción de la paz, la justicia, los derechos humanos, y los que se dedican a la prosperidad. Para este panel hemos invitado al doctor Gustavo Adolfo Merino, quien es como moderador, quien es el líder de la unidad de políticas públicas del Institute for Obesity Research del Tecnológico de Monterrey y de la Iniciativa de Política Pública y Salud de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de aquí del TEC. Gustavo Merino fue director del Centro de Inversiones de la FAO. En el Gobierno de México fue subsecretario de Desarrollo Social y Humano, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación y jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Secretaría de Desarrollo Social. Fue director general de la Financiera Rural y ha sido consultor para organizaciones internacionales como CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en temas sociales, salud, económicos, competencia económica y finanzas públicas. Gustavo es maestro y doctor en políticas públicas por la Universidad de Harvard y economista por el ITAM. Gustavo, por favor. Muchas gracias, embajador. No te los micrófonos. No, se oye perfecto. Muy bien. Este es el teatro de las decisiones. Muchas gracias. Pues sí, me da mucho gusto estar aquí. Les mucho a Luis Caballos por la invitación, a la iniciativa ODS en el TEC. Pues un tema que realmente es importante, saber cómo vamos con los ODS. Todavía siento a lo mejor que nos falta un rato para llegar al 2030, pero pues es poco y son muchos compromisos que hay que cumplir y el avance se ha descarrilado un poco en todo el mundo por la pandemia, por la crisis económica y por muchas otras razones, y escuchamos a Jeffrey Sachs y a los demás panelistas. Y bueno, pues en este panel, como decía el embajador, nos toca ver los ODS que tienen directamente que ver con las personas. Claro, todos los ODS al final tienen que ver con las personas y con el planeta, a fin de cuentas, pero estos van directamente a lo que, cuando hablamos de desarrollo, lo que tiene que ver con las capacidades básicas de las personas para tener una vida plena, ¿no? Y eso que necesitamos para una vida larga, una vida digna y plena para todos. Ello requiere, evidentemente, tener una buena alimentación y nutrición, ahí la importancia del ODS 2, tener acceso a educación de calidad que abra oportunidades, el acceso a los servicios e infraestructura y condiciones que lleven un buen estado de salud. Y, por supuesto, todo eso tiene que ver también con no estar en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, no tener lo necesario para poder desarrollar. Y pues no es casualidad que los ODS, los 4 ODS primeros se refieran a eso. El ODS 1, fin de la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. El ODS 2, hambre cero, que va más allá de solo evitar el hambre. Tiene también el propósito de lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. El ODS 3, de salud y bienestar, que tiene que ver con garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades. Y el ODS 4, educación de calidad, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y pues tenemos hoy la suerte de tener un panel muy distinguido, expertos reconocidos sobre estos temas. Paso a leer sus semblanzas en orden alfabético. Está aquí Eduardo Benítez, que actualmente es representante asistente para programas en la oficina de la enlace de la FAO, de la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y para la Agricultura y la Alimentación en México, y también ha sido consultor nacional de evaluación de políticas públicas también en la FAO. Fue director general de Vinculación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Agricultura y estuvo en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas como subdirector de calidad de las semillas certificadas y después en la Dirección General del STICS. Ha representado a México en las negociaciones del Tratado Internacional para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Fitogénicos para la Alimentación y la Agricultura, así como ante el Consejo de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Está Giselle Fernández a mi derecha. Ella es directora general adjunta para Asuntos Económicos y Sociales de la Cancillería
lo cual incluye los temas de juventudes y la Agenda 2030 en la Dirección General para Temas Globales. Es diplomática de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en el 2006, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y tiene una maestría en Derecho Internacional en el Geneva Graduate Institute of International Development Studies, y en la Secretaría de Relaciones Exteriores también se ha desempeñado como directora para Cambio Climático y la Dirección General para Asia-Pacífico. Está también con nosotros Marco Fernández, aquí también a la derecha. Él es profesor investigador aquí en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y también coordina la iniciativa de educación con equidad y calidad. Él es además investigador asociado en México Evalúa, donde coordina el programa anticorrupción y de educación. Se especializa en temas de política educativa como el combate a la corrupción y rendición de cuentas. Es doctor y maestro en ciencia política por la Universidad de Duke y es politólogo por el ITAM. Y también tenemos a Jorge Valdés García, aquí a mi izquierda. Él es director de Relaciones Estratégicas de Tec Salud y ha sido decano en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Tiene más de 25 años de experiencia en medicina académica. Es investigador nacional SNI 2 en Ciencias de la Salud. Cuenta con más de 5 libros, 17 capítulos, cientos de artículos, más de 100 artículos en áreas de ciencias médicas y salud, y pues una trayectoria en alta dirección en instituciones del sector de salud en áreas de planificación estratégica, calidad y educación en salud. Y bueno, debo decir que pues, tenemos los expertos en el ODS 2, 3 y 4, y faltaba el 1, y me pidieron a mí los organizadores que hablara. Voy a hablar yo del ODS 1 al final, después de los compañeros, que es sobre el fin de la pobreza. Y bueno, pero antes de pasar ya a las ponencias, pues no puedo dejar de hablar un poco del Día Internacional de la Mujer. Es una fecha muy importante para reflexionar todo lo que aún observamos relacionados con lo que buscan los ODS en este panel, y sobre cómo esto ha afectado a las mujeres, cómo todavía hay grandes brechas, grandes desigualdades, y estoy seguro que nuestros panelistas tocarán eso en su intervención. Programas como Botón de Muestra del ODS 1, el fin de la pobreza. Por ejemplo, las mujeres están proporcionalmente más en pobreza que los hombres, casi 45% contra 43%. Y esto resulta parte de una menor participación en la fuerza laboral por muchas razones, incluyendo pues desde las culturales hasta cuestiones, por ejemplo, de falta de servicios de cuidados, los roles tradicionales que esperan que la mujer se quede en la casa, menores oportunidades educativas, a veces, aunque trabajan, hay menor ingreso por trabajo igual. También diferencias, por ejemplo, en acceso a tenencia de la tierra y propiedad de activos y muchos más, ¿no? Y pues la vida en muchos sentidos está organizada para perpetuar estos roles tradicionales de las mujeres, los servicios, la infraestructura y hasta las normas y las reglas. Y para darles un dato, ¿no? Para ver los extremos muy grandes. Si consideramos pobreza, que tiene que ver con el ODS 1, pues obviamente afecta distinto, no solo por sexo, sino también por lugar de residencia, por cuestiones étnicas, por discapacidad, por muchos otros factores. Y si vemos los extremos, el Coneval nos muestra unos extremos bien interesantes. Dice, bueno, si vemos mujeres indígenas en zonas rurales contra hombres no indígenas en zonas urbanas. Bueno, las mujeres indígenas en zonas rurales, 85% están en pobreza. 85%. Hombres no indígenas en zonas urbanas es 38%. Una gran diferencia. 38% también es inaceptable, pero pues vean, del 85 al 34, de 38, perdón. Y si nos fijamos en pobreza extrema, mujeres indígenas en zonas rurales, 43.4% en pobreza extrema, contra 5.5% en el caso de los hombres no indígenas en zonas urbanas. Pero bueno, ya hablaré un poquito más del ODS 1 y pasaría mejor a la primera ronda. Vamos a tener 2 rondas y vamos a empezar preguntando a Giselle precisamente que nos hable un poco del contexto internacional en los ODS que hoy nos ocupan. Y creo que tú preferías hablar de allá. Los que quieran de los panelistas hablar ya aquí es al gusto del consumidor. Muchas gracias. Sí, con la presentación se me hace más fácil hablarles desde aquí.
Primero, agradecer la invitación al TEC y a la iniciativa ODS. En efecto, esta es una discusión muy oportuna, no solo por el Día Internacional de la Mujer, sino también, como ya lo comentó el doctor Merino, que estamos a la mitad del camino. Cuando se adoptó la Agenda 2030 pensábamos que iba a faltar todavía mucho cuando llegáramos al 2030 y ahora nos estamos dando cuenta que no, que estamos justo a la mitad y es por esto que esta discusión es tan relevante, la cual agradezco. Quisiera empezar por hacer aquí en la sala y con las personas que nos acompañan una pequeña encuesta acerca de cómo creen que vamos como comunidad internacional en la implementación de los ODS. La primera opción es, tuvimos problemas por la pandemia, pero ya vamos de salida, ya nos estamos recuperando, esa sería la opción 1. La opción 2 va a ser, dependiendo, a veces sí, a veces no, dependiendo de los ODS, sería la respuesta, el equivalente al más o menos, de cómo vamos. Y la opción número 3 de esta encuesta es, no vamos nada bien, vamos fatal, estamos retrocediendo, necesitamos redoblar esfuerzos. Entonces, a ver, ¿quién piensa en la sala la opción 1? ¿Hay optimistas en esta sala? Muy bien. ¿Opción 2? ¿Opción 2 más o menos? Muy bien. Y la opción 3, vamos fatal, ya no hay mucho que hacer. Muy bien, ustedes no duermen por lo visto. 2.5. 2.5. Se vale, me gusta, me gusta. Pues bueno, la respuesta es 2.5, esperando. Listo. Esta es la respuesta gráfica a la pregunta. Es un diagnóstico que realiza la CEPAL. Es muy importante porque ya refleja la pandemia. Entonces, muchas personas pensábamos que después de la pandemia, el impulso de la recuperación iba a solventar los efectos de COVID y también hay que reconocerlo, de las situaciones estructurales que llevábamos arrastrando. Si bien en este panel nos enfocamos en los primeros ODS, decidí ponerlos todos. Obviamente el verde es vamos por buen camino, el amarillo es se necesita intervención gubernamental y el rojo es, imagínense la curva de la tendencia va disminuyendo. Esto nos indica que conforme a la CEPAL, 1/3 de las metas está en camino para alcanzarse. 2/3 de las metas requieren acción gubernamental urgente, requieren políticas públicas para cambiar estas tendencias. Ese es el mensaje que quiero que se lleven de mi presentación. 1/3 de las metas se van a cumplir de seguir la tendencia actual con el impulso que tenemos. Porque ya lo mencionó el doctor Sachs, tenemos una confluencia de crisis, no llevábamos tan buen ritmo, y luego tenemos COVID, y luego tenemos la guerra en Ucrania, y luego tenemos cambio climático, y bueno, se van agregando todos estos problemas a la consecución de los ODS. Podemos decir que es un desempeño mixto, sería la opción del 2.5. Es heterogénea porque depende de los ODS. Por ejemplo, en el ODS 2, y seguramente lo veremos más adelante, Pau, ahí la repercusión del conflicto en Ucrania en seguridad alimentaria, la parte roja es la parte que nos preocupa. Y hay otros aspectos en donde el verde, por ejemplo, en el 3 es más variado. Entonces, la respuesta a la encuesta es en función de los ODS. ¿Cómo vamos? Es un desempeño heterogéneo y todo dependerá de cómo sigamos avanzando en esta recuperación. Después de esto, quería enseñarles a forma de igual introducción general. Estas ya son cifras de la ONU. Estas son a nivel global para todos los países, no solo de nuestra región. La tendencia, un poco para que se imaginen, estaba la curva avanzando en tendencia de pobreza y después de COVID, esta también es importante porque ya muestran los efectos. Antes no teníamos cifras, pero ya tenemos cifras actualizadas. 4 años de progreso se echaron para atrás. Entonces, íbamos avanzando muy bien en pobreza y es algo que también el doctor Nino seguramente nos podrá comentar. Y aquí el drama es, no solo se está parando, sino estamos retrocediendo. Al menos en este análisis del ODS 1, es que sí se va hacia atrás. Otra vez, la respuesta es heterogénea dependiendo de los ODS. En el ODS 2,
lo que ya comentábamos, la parte de conflicto en Ucrania y el incremento en los precios de los alimentos y los problemas en seguridad alimentaria que esto genera. Es también parte de el contexto que tenemos, en donde una de cada cuatro personas padece hambre. También de manera general lo que dice Naciones Unidas del ODS 3, aquí además del drama, y lamentablemente creo que todas las personas que estamos en esta sala o que estamos siguiendo la transmisión conocemos a una persona que falleció por COVID. Entonces, aunado a la tragedia del deceso de 15 millones de personas global, estimación de la ONU, hay muchos otros aspectos de los cuales también seguramente abordaremos más en este panel, en interrupción de vacunación, en, por ejemplo, aumento del embarazo adolescente, en cobertura sanitaria, que eso íbamos muy bien y era parte de lo que la ONU estaba impulsando. Aquí otra vez es el efecto de la pandemia no ha pasado, todavía se continúan observando sus secuelas. Y por último, el panorama general, lo de ODS4. El ODS4 está atorado también. El ODS4, muchas de ustedes y muchos de ustedes estudian y seguramente les tocó no ir a la escuela. Ese fue parte de la tragedia de la pandemia, pero otra vez, los efectos todavía los estamos viendo. ¿Cómo vamos? Estuvimos afectados. Aquí el gran drama es que 24 millones de personas, esto es en toda la escolaridad, no van a regresar. No fue solo estos 2 años, es que simplemente la ONU estima que ya no van a poder regresar al aula. Entonces, en conclusión de este panorama general, es que 1/3 de las metas se van a alcanzar, de acuerdo a la CEPAL. Tenemos un desempeño mixto y los efectos de la pandemia todavía continúan. Seguramente mis compañeros de panel profundizarán más acerca de cada ODS. Gracias. Muchas gracias. De manera interesante panorama, además seguiste al tiempo, muy bien, muchas gracias. Y ahora pasaríamos a hablar de los ODS, el orden 2, 3 y el 4. Y la pregunta para ustedes es cómo vamos en México en el ODS en cuestión, el que les toque, y después yo hablaré un poquito del 1. Primero Jorge y luego Marco, o si quieren pasar adelante, ¿no? Les pido nada más cuidado con el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Primero agradecer la invitación al embajador Luis Cabañas, al TEC, por esta invitación. A mí me toca hablar del ODS 2, ¿no? Que se combate al hambre, y que, como ya nos presentaba ahorita Isel, es el que está más rezagado y en el que tenemos más problemas. Si me permiten ahí con la siguiente lámina, yo las voy a proyectar 2 láminas. Esta es la primera, en donde tenemos 3 indicadores que son referentes de cómo vamos a nivel mundial, que es la línea azul, a nivel de la región de América Latina y el Caribe, que es la línea naranja, y a nivel de México, que es la línea gris. Y vemos cómo en la prevalencia de la superalimentación, si bien hay un repunte, pues seguimos todavía con niveles muy por debajo de los que ya habíamos logrado al principio del siglo. En 2000-2001, que veníamos con una buena tendencia hacia el combate al problema de la superalimentación, pues desafortunadamente se ha ido hacia abajo a nivel mundial, pero también a nivel regional. Yo aquí quisiera también aclarar de que nosotros, en términos de lo que se hace para armonizar estas cifras, pues es corte a nivel mundial. Cuando lo comparamos con cifras que estamos manejando en México, por ejemplo, el Coneval, la metodología Coneval es un poco más estricta, y esto obedece mucho al término de las estadísticas que se tienen en el país. En el país, afortunadamente, contamos con muy buenas instituciones que traen un punteo muy claro y con mucha frecuencia en términos de estadísticas, y de estadísticas de
de este valor y de esta importancia, ¿no? La ENSANUD cada 2 años que se levanta nos da reportes muy importantes en términos de la alimentación. Luego el otro indicador es la prevalencia en la inseguridad alimentaria, que es este rubro que también nos permite la armonización en ver cómo estamos a nivel pues, de estos 3 puntos que he mencionado, ¿no? A nivel global, a nivel regional y a nivel de país. Un dato que es que debe llamar la atención, pues, es este otro, el tercero que les presento acá, que es la prevalencia en el retraso del crecimiento de niños menores de 5 años, en donde vemos allí también los impactos que están teniendo y cómo ya se reflejan aspectos como el impacto de lo que fue el COVID. Pero también ahí en este rubro tenemos los problemas de malnutrición. Y en ese yo quisiera llamar la atención el gran problema que tenemos en México de esta doble cara de la malnutrición. Seguramente el doctor lo tocará. Tenemos un problema que se refleja en cuestiones de anemia en mujeres, pero el principal problema en nuestro país se llama sobrepeso y obesidad. Y obesidad tanto en la población infantil como en la población adulta, en donde los índices cada vez crecen más. Recientemente, y en un trabajo que hemos hecho de manera conjunta para el caso de México, junto con el sistema DIF y con el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Lo que voy a comentar suena muy fuerte y muy grave, pero está claro en estas estadísticas, no la pongo aquí nada más por cuestión del tiempo, pero en este estudio lo que nos refleja es nuestras escuelas primarias son una fábrica de gorditos. O sea, es un problema muy fuerte. Lo vemos como los niños que entran en el primero no tienen un problema tan fuerte, pero hacia el 6º año tienen ya un problema muy fuerte de sobrepeso y obesidad. Entonces, hay que seguir trabajando con esas estadísticas, tenemos que ir poniendo la atención ahí. Y 2 elementos que de alguna manera lo comentaba ahorita Giselle, que han profundizado la situación. Uno, lo del COVID, y otro, la guerra de Ucrania y Rusia. Estos países, esta región, abastecen en un alto porcentaje de trigo y sobre todo de fertilizantes a regiones como la de América Latina, en donde somos deficitarios en fertilizantes. Entonces, el tener que importar fertilizantes de allá nos impacta en el precio de los alimentos. América Latina es una de las regiones que mayor producción de alimentos hace, pero es la que es más caro el acceder a alimentos sanos y nutritivos. La siguiente lámina, para no... También yo aquí quería llamar la atención de lo que se está reflejando en las estadísticas. Estos son todos los objetivos y los indicadores que tiene el objetivo 2. Disculpen acá que yo todavía, bueno, en mi generación, pues me quedé en la escuela con las palomitas y los taches. Yo sé que ustedes ya son de los emojis y de las caritas, pero bueno, son los que estamos reportando en las flechitas. En los taches son varios que no estamos reportando como país. Yo quería llamar la atención allí, en algunos de ellos, la importancia que como país pudiésemos estar haciendo estos reportes, por ejemplo, en términos del uso de la enorme biodiversidad que tenemos en el país, la cual pudiésemos aprovechar para los aspectos de una dieta más diversificada, más nutritiva y que pudiese ser de mayor acceso, sobre todo en las zonas rurales. Y aquí también quiero aprovechar para tomar en cuenta lo que ya comentaba el doctor Menino hace rato, en las cifras que él daba y los problemas que tenemos cuando hablamos en el sector rural, en el medio rural. Y de las cifras que él daba, un grupo que es sumamente vulnerable, que está dentro de ese extremo, todavía en el extremo, las jornaleras agrícolas, por ejemplo. Las jornaleras agrícolas que viven en su condición de migrantes, de trabajos informales, sufriendo la triple carga, ¿no? Porque además de jornaleras hay que hacer el cuidado del hogar, y luego todavía llegar y hacer la cocina. Entonces, es un grupo con el que venimos trabajando desde FAO para ir generando otras condiciones, para ir viendo cómo realmente acompañarles y apoyar en todo el cambio de esta situación. Entonces, mi mensaje sería cómo el país también puede aprovechar las ventajas que tiene para ir acelerando, ¿no?, el cumplimiento de los objetivos de estos, con prácticas que además tenemos. Yo decía, somos un país que somos centro de origen y diversidad de más de 40 y tantas especies de uso agrícola comercial. Lo sabemos, maíz, tomate, aguacate, en fin, de diversas especies que están a nivel global,
y no las estamos reportando. Esto creo que nos ayudaría no solo en términos del reporte, sino en términos de cómo aprovechamos toda esta pues, capacidad y todo esto, lo que la naturaleza nos dio también en términos de riqueza genética, pero también de la enorme capacidad institucional que hemos tenido. Se han construido el Centro Nacional de Recursos Genéticos, que está en Tepatitlán, Jalisco, en donde se está resguardando una inmensa cantidad de materiales que nos sirven para el mejoramiento, para llegar a más personas en el medio rural. Tenemos el CIMIT, que es uno de los principales centros de investigación internacional, en donde también tiene una enorme potencialidad en términos de maíz y de trigo, y entonces todo esto, cómo aprovecharlo mejor para que podamos impactar y otra vez revertir estas cifras que yo mencionaba al principio. Entonces, este sería el mensaje que me gustaría. Muchas gracias, Eduardo, muy interesante. Jorge, vamos a hablar sobre lo de estrés y salud y bienestar. Sobra decir que es el más importante. Es un truco para captar atención siempre. Déjenme empezar. Ahí estamos ya. Ya nos daba Giselle un adelanto en ese sentido de cómo vamos. Y, a ver, la verdad es que estamos muy ligados a todos los demás. Hay varios mapas donde se ve cómo nos afectan. Y evidentemente la pandemia nos afectó. Pero déjenme empezar. Ahí está, gracias. Ahí están los ODS, se los explico, pero hoy es el Día de la Mujer. Y si se fijan, van a ver que prácticamente todos están relacionados con la mujer. Entonces, en el ámbito sanitario decimos la mujer es salud. Es decir, es porque en casa provee los alimentos, lo veíamos ahorita, es una fábrica de obesidad o de sobrepeso, sí. ¿Por qué? Porque las mujeres están trabajando. Hay un estudio muy bonito, creo que es en Ciudad Juárez, en las maquilas, están ahí, no tienen tiempo de hacer la comida, hacen alimentos preparados. La dieta más común era pollo frito, pizza, y no me acuerdo cuál eran los otros. Evidentemente no es una dieta saludable para los niños, es una dieta que después va a tener para repercusiones. Compran en la escuela, ¿sí? Tenemos, entonces, ese gran problema. Lo decía Giselle, creo que fue lo que lo mencionaste, el embarazo adolescente. Verdadera crisis epidemiológica en este momento en las 76, en las áreas urbanas y en las áreas rurales. Ahí no hay distingo el embarazo adolescente. Tenemos el gran problema de usos y costumbres, matrimonios infantiles, y evidentemente eso conduce a embarazo de adolescentes o preadolescentes en las zonas rurales. Y en las zonas urbanas, donde está el 75% de nuestra población, también. Entonces, se fijan, nuestra manera es de proveer más salud, de educar a la mujer. Y hago un reconocimiento, más del 70% de los que nos dedicamos a la salud son mujeres. Entonces, por eso decimos que la salud es femenina, en ese sentido. Quise ser optimista y dije 2.5 en la evaluación que nos puso Giselle, porque creemos que sí, hay algunas cosas que hemos mejorado, pero la pandemia, a nosotros nos explotó la bomba, a nosotros, a los de salud. Nos echó para atrás un montón, la vacunación, el acceso, la diabetes, las enfermedades crónicas dejaron de ir, tenían miedo. Entonces sí se nos fueron muchos indicadores y no hemos salido. ¿Sí? Yo no quisiera decir que ya se terminó, estamos viendo el COVID largo, estamos todavía con todos estos problemas que tenemos. Ay, perdón, es que le estaba poniendo mal, ya entendí. En el TEC que hemos hecho, ya lo decía David Garza al inicio, nuestro rector, está este reporte, hay un montón de acciones que estamos, porque es muy importante, está bien las grandes ideas a 30,000 pies de altura, pero las acciones locales, ¿sí? Se cambia lo local, ¿sí? Podemos hacer una gran declaración, ¿sí? Todo el mundo acceso a la salud, pero si no voy y alguien lo mencionó acá, también a las ciudades y actúo en lo local, en los barrios, pues lo demás es puras buenas ideas y buenas intenciones, y ya saben que el camino al infierno está empedrado con esas buenas intenciones. Tenemos que actuar y, bueno, en esta responsabilidad en el ámbito de salud, TecSalud, que me toca representar, pues hemos hecho un montón de actividades, las van a ver ahí, insuficientes, sí, nos faltan muchas, sí. Pero déjenme moverle a la preocupación. A ver, decía el impacto de la pandemia en las ODS, yo lo puse así en colorcitos, pues la misma que nos presentó Giselle. ¿Cuántos alcanzaron la meta? ¿Cuántos nos fuimos, quedamos a medias? ¿Y cuántos realmente nos fuimos en el sentido contrario? En salud,
Evidentemente, la desigualdad en el acceso a la cobertura de las vacunas. Tenemos un serio problema, veníamos siendo buenos en eso y no lo somos ahora. La salud mental se nos disparó, para que les platico a todos ustedes, todos lo hemos vivido. El tema de la vacunación. ¿Qué hicimos? Un diagnóstico. En mi otra cachucha soy el presidente de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina. Son 150 escuelas. Hicimos un diagnóstico, la educación médica en un mundo en crisis. Emergieron todos estos temas, lo hicimos durante la pandemia, justo cuando estábamos ahí, cómo hacer. Y nos pusimos, ahora, recientemente, hace 2 semanas, concluimos esta cumbre en educación médica. Más de 100 instituciones representadas de salud, incluido el gobierno, que es uno de los actores. ¿Sí? Les confundimos que es el único actor. Pero ahí están, organizado por 10, las academias mexicanas de cirugía, Nacional de Medicina, en fin, nosotros. Y emergieron algunas cosas que es lo que les quiero platicar, no nada más los escenarios trágicos, hay que hacer cosas. ¿Sí? Vamos, me siento como el médico que está en urgencias y el paciente se le está yendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué planes? Y tengo que asegurar. Y las universidades somos claves para la promoción del avance de los ODS. Lo primero es el social accountability. Sí somos responsables socialmente de incidir en la vida diaria, en la vida pública. Le cale a quien le cale, ¿sí? Porque ahí está la inteligencia, ahí está el repositorio de las ideas, ¿sí? De los consensos y los disensos, es en las universidades. Tenemos que levantar la voz y hacerlo más. Y les presento 2 artículos, se lo estamos haciendo a nivel Latinoamérica, para evaluarnos nosotros mismos como escuelas de medicina, si alcanzamos, y lo ponemos como el factor de excelencia. No si salgo en QS o en Times Higher Education, como no. Responsabilidad social, social accountability, como el mayor indicador de excelencia en las escuelas de medicina a nivel latinoamericano. Y ese es el siguiente, es un artículo que encuentran en Gaceta Médica de México, donde identificamos a través de la pandemia, la crisis, por qué estábamos haciendo mal las cosas y por qué nos estaba pegando en estos indicadores. Y la última, pues está como mi señora, que a veces me hace caso, a veces no. Eso, muy bien. La mayoría no, porque es más sabia que yo. La pregunta ahora no es cómo estamos, sino, y lo decía Inés esta mañana, el futuro, hacia dónde vamos. Me dejó empanicado este artículo que ven acá, conocimientos de estudiantes de medicina sobre la Agenda 2030 de nuevo. No se ven las letritas, no lean, no traten de leer. ¿Cuánto creen? Voy a hacer un poco así. El 70%, que es el escenario, de 70 para arriba, levanten la mano. Entre 40 y el 70. Hay gente positiva. Menos de 30. Digo, ¿verdad? Para que sí, levanten la mano, es esa. Todos los demás están en lo correcto. Menos de 30. Sabemos de los ODS en salud. A mí me empanicó. O sea, nuestros alumnos, no importa el choro que nos estemos echando aquí, qué elegante y todo, los alumnos les está valiendo sorbete, no tienen idea, no saben. Los que están encargados de la salud, ¿sí? Es lo preocupante, ¿sí? El que anda haciendo negocios, todo no me preocupa tanto, pero también preocupa, pero no tanto. Pero el de a mí, los de salud, muchísimo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? El desarrollo de las competencias, movernos a currículum por competencias, que eso emergió en la cumbre. Y una de las competencias es el manejo comunitario, porque ahí está, dentro de esas es donde se desarrolla precisamente la capacidad de tener esta visión de la atención de grandes núcleos poblacionales, de impactos en la salud. La salud se da en lo local, se da en el consultorio del médico general en la colonia, en el municipio, no se da en las grandes, no se da en los institutos nacionales, ni en los grandes hospitales, se da a ese nivel y es ahí donde estamos trabajando. Lo curioso es que teníamos más de 2 años que habíamos dicho que había que desarrollar esto y no hacemos caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy claros los retos y cómo vamos. Marco Fernández, tú podrías hablarnos de ese cuadro, por favor. Muy buenos días. Pues a mí me gustaría decirles que les traigo buenas noticias, pero la verdad es que en materia educativa, yo veo los indicadores, colega, y entiendo que le toca a la de tratar de poner optimismo desde la visión del gobierno, pero lo cierto es que en materia educativa es un desastre. No hay otra forma de ponerlo.
¿Por qué? Porque, pues, por un lado, este cuarto objetivo de desarrollo sostenible nos dice, tenemos que garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y que ésta sea de calidad. Y que los aprendizajes que se promuevan les sirvan a las chicas, a los chicos, para lograr su desarrollo durante toda la vida. Y hay una serie de metas, 10 metas que se establecen, 3 de ellas de manera transversal, incluso signos de los tiempos fue que con la reforma educativa que se aprobó en 2019 les incomodaba a la administración ese término de calidad, pues se lo cambiamos por excelencia. Y ojalá que pues solo fuera una cuestión de semántica, pero la verdad es que los resultados de los indicadores apuntan a una crisis profunda que venía ya previo a la pandemia y que la pandemia ha incrementado de manera sustantiva, sí en todo el mundo, pero en unos lugares con mayor énfasis cuando los gobiernos no asumen su responsabilidad en materia educativa, y ese fue el caso de esta administración. En donde, por un lado, tenemos una caída brutal de la matrícula en los diferentes niveles educativos. 1.670.000 estudiantes dejaron las aulas de los diferentes niveles educativos. En la parte emocional, estamos viendo que 7 de cada 10 estudiantes reportan algún problema en la parte socioemocional, ya sea tristeza, enojo y demás. Luego, la parte de los aprendizajes. Pues tenemos que hacer cálculos o trabajar desde el TEC, como lo hemos hecho, por fortuna, con gobiernos en los estados. No todo es la federación. Hay gobiernos que entienden que sí se puede usar la evidencia para guiar la decisión de política educativa, y entonces tenemos una aproximación de qué es el tamaño de lo que no has alcanzado en aprendizajes, porque si fuera por el gobierno federal, pues ya terminaron con las evaluaciones estandarizadas, entonces no sé qué le van a decir al sistema de Naciones Unidas de cómo van a reportar sus avances en esta parte. Y esto obviamente ha mermado y de manera sustantiva la transición de los jóvenes una vez que terminan sus estudios al mundo laboral. Y aquí, por un lado, sí, podemos tratar de sacar tantito optimismo, decir, bueno, respecto a, por ejemplo, en términos de la eficiencia en primaria y en secundaria, pues las cosas no pintan tan mal. Casi llegamos al 100% de la eficiencia y está distribuido, como pueden ver en la lámina, de manera más o menos paritaria desde la perspectiva de género. Tenemos un problema muy serio en la educación inicial, en donde pues solamente tenemos una cobertura del 3%. En la preescolar se nos cayó esta cobertura de manera importante. Junto con la media superior fueron los 2 niveles educativos de mayores afectaciones derivados de la pandemia. Luego pues, nos dice la ONU, bueno, hay que promover más becas, y sí, este gobierno ha distribuido becas de manera sustantiva. El problema cuando se hace sin ton ni son y no utilizar la evidencia para poder realmente focalizar los apoyos a quienes lo necesitan, aumentas las becas y se te cae la cobertura. ¿Ok? Y sobre todo, como pueden ustedes ver en la lámina, pues tenemos una distribución que apunta, perdón, con toda claridad, a un objetivo electoral, no un objetivo educativo, y por eso tú ves que aumenta la proporción de becas que se va al sector de mayor ingreso, al quinto quintil en la distribución del ingreso. Pasó de tener 2% de las becas en 2018 a el 24% en 2022, ¿verdad? Muy eficiente y progresivo el gobierno de primero los pobres. Y en la parte de alfabetización, eso sí, prácticamente hemos avanzado ya de manera sustantiva en los últimos años. Ahora bien, en la parte de los aprendizajes y qué ocurre en términos de lograr que esta parte de calidad, de ver que le sirva al chico a lo largo de su vida, pues la cosa empieza pues a preocupar de manera sustantiva.
Por ejemplo, aquí nosotros hicimos la evaluación de media superior de Nuevo León, de Guanajuato y de Querétaro. Aquí les pongo la cifra, por ejemplo, de Nuevo León. Y solo 4 de cada 10 jóvenes lograron aprobar los aprendizajes mínimos de matemáticas, ciencias y comunicación. Tenemos un problema, además nos dicen, pues obvio, ¿quién transforma el aprendizaje, el elemento básico para poder lograr mejores aprendizajes? Pues son los docentes. Y pues un gobierno que dijo que iba además a acabar con la mal llamada reforma educativa e iba a dignificar a los docentes, pues ha sido muy congruente y por eso tiene 79% menos de recursos de lo que se le asigna a la capacitación de los docentes. Y sí es cierto, tenemos algunos avances en la parte de infraestructura. No puedo poner todos los indicadores, pero por ejemplo, la parte básica del siglo XXI de poder garantizar acceso al Internet y a las computadoras, pues vamos mal de manera importante. Ahora bien, cuando nosotros vemos, por ejemplo, trayectorias educativas, que tendría que ser un aspecto fundamental, es decir, tienes que tener equidad de acceso, que lo que aprendas realmente te sirva para la vida y que tu trayectoria educativa sea lo más completa posible. Y pues entonces, si juntamos la fotografía, la cosa ya se puso del cocol peor. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que solo de cada 10 chicas y chicos que entran a la primaria, solo 2 van a terminar educación superior. Y esta parte todavía se vuelve más dramático si hiciéramos un zoom de estos datos y viéramos, por ejemplo, cuáles son las oportunidades para un chico que viene de la parte rural, un chico que viene con escolaridad muy precaria de sus padres, etcétera. Bueno, el drama de la desigualdad de acceso todavía se profundiza. Y por eso, esta parte de la disminución en el acceso a la educación superior todavía es más dramática porque cayó a 36.9% de acuerdo a las cifras oficiales, pero insisto, si uno ve las diferencias por las características de las familias de los jóvenes, pues la cosa no pinta bien. Es cierto que desde la perspectiva de género, y aquí parte de mi equipo, por ejemplo, Lara Mami Herrera, que están en el público, y Sandra Reyes, que está, y Ana Laura, que están conectadas, me han enfatizado, recordado la importancia de ver desde la perspectiva de género la parte positiva y luego la parte que ya empieza otra vez a preocupar. Es cierto, las oportunidades educativas en términos de escolaridad entre hombres y mujeres se ha mejorado. De hecho, cuando vemos los problemas de abandono que provocó la pandemia, sí hubo un efecto de género, pero fue que más hombres abandonaron la escuela respecto a las mujeres. El problema es que seguimos teniendo una brecha importante del tipo de oportunidades educativas. Simplemente la ONU nos dice, tenemos que fomentar la educación técnica y vean ahí con los estudios técnicos las diferencias entre mujeres y los hombres. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, de quienes tienen estudios técnicos, ¿cuál es su inserción laboral? Mientras que para los hombres es del 26%, para las mujeres es del 19%. Y cuando vemos la fotografía de esta población excluida que no trabaja ni estudia, pues proporcionalmente 3/4 partes de ese universo son mujeres. Entonces sí tenemos un problema serio desde esa perspectiva. Y nos hablan que juventud, divino tesoro, pues híjole, pues el tesoro está muy mal valorado. Y muy mal valorado, y con esto ya casi termino, porque ustedes observan, por ejemplo, cómo de los 31 millones de jóvenes que tiene el país, pues 13 millones están trabajando y trabajan en condiciones bastante adversas. En chambas que no tienen formalidad, precarios salarios, en donde trabajan horas sustantivas, por supuesto no tienen seguridad social. Hay otro sector, 9 millones de ellos, que están estudiando y tuvimos una caída importante, como dije, de la matrícula. Y a eso se suma
la parte de 6.6 millones que lamentablemente no trabajan, no estudian y las labores no remuneradas que hacen porque están con cuidados en casa, pues son la característica y de ese grupo 67% son mujeres. Ante este escenario, y esto lo platicaremos en la siguiente parte de la conversación, me parece que tenemos que darnos cuenta de la crisis estructural que tiene el sistema educativo, que era previo a la pandemia, que se profundizó a partir de la pandemia, en donde no empezó con este gobierno. Ha habido una serie de políticas recurrentes basadas en la ocurrencia, pero no en la evidencia, y por lo tanto no hemos sido capaces de establecer intervenciones educativas que sean pertinentes, que respondan a la emergencia y que sí hagan una realidad esta promesa que México dentro del sistema de Naciones Unidas abrazó, de dar oportunidades que sean inclusivas en materia educativa. Y esto, lamentablemente, es un pendiente que nos va a terminar mordiendo, porque este objetivo educativo está vinculado a tener capacidad para combatir de manera para poder avanzar la agenda del cuidado del medio ambiente, ver de qué manera la salud se traduce a partir de la educación en objetivos que sí puedan avanzarse, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los verdaderos talones de Aquiles para el país en materia de desarrollo es su precario sistema educativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Creo que dejó muy claro y hizo sus comentarios finales, son una muy buena introducción a los que les voy a hablar yo ahora de lo de ese uno, el fin de la pobreza. No se puede poner la presentación, por favor. Y pues sí, como ven, pues la pobreza de algún modo es transversal a los demás objetivos, tiene mucho que ver el niño o la niña que hoy tiene malas oportunidades educativas, porque es de mala calidad, porque no hay escuela, porque no le enseñan lo que requiere, pues sus implicaciones van a ser para toda la vida, siempre es toda la vida, y puede permanecer en la pobreza, no salir de ella, o ser vulnerable, estar en la pobreza. Lo mismo pasa con el niño o la niña que es malnutrido, tiene malnutrición, sea por desnutrición, sea por obesidad, que no puede aprovechar las oportunidades que les da, o quien tiene un estado de salud inadecuado y no tiene la atención adecuada, no tiene las vacunas, no tiene la prevención, pues tampoco va a poder tener esas herramientas que le permitan salir de la pobreza. Pero bien, no quiero tomar demasiado tiempo porque no soy el moderador, para que no digan que abusé de mi capacidad de hablar sin que nadie me calle, pero bueno, voy a dirigirme un poquito a hablar un poco de las metas que hay para el ODS. Y la primera es para el 2030 erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Y la medida que ahí se utiliza es una comúnmente utilizada por los organismos internacionales para comparaciones, que es ingreso menor a cierta cantidad. Cuando se firmó esto en el 2015 hablaban, la línea era de $1.25 con paridad de poder de compra, hoy se habla de $1.90. Y aquí podemos ver la situación para México en eso. Y creo que la gráfica es ilustrativa en muchos sentidos. Parece poco. Parece que ahorita estamos en 3.1% de los mexicanos tienen un ingreso menor a $1.90 por día. Parece poco, pero es la parte más difícil de erradicar. Y no solo eso, vemos algunos de los temas que ya también aquí han salido, lo decía Gisela hace rato, vemos pues ya implica un incremento. Ya esa tendencia al abajo que se veía desde, si me apuran, desde el 96 con altibajos, pues ya estamos otra vez subiendo en la pobreza. Vamos a ver más datos de eso. La gráfica también ilustra otras cuestiones muy importantes, y es la importancia de tener estabilidad económica y crecimiento económico. A veces se piensa que la política social es la que va a resolver la pobreza, que no tiene nada que ver con la economía, con el funcionamiento. Pues no. Ese brinco gigantesco fue la crisis del 94, luego tenemos otro brinco en el 2008, por la crisis financiera internacional,
Y ahora, en parte, por la crisis derivada del COVID, que debemos decir que aquí la crisis económica en México no se la podemos achacar todo al COVID. La crisis que vivimos empezó en el 2019, cuando todavía no había COVID, ya teníamos contracción económica, ¿no? Pero bueno, el caso es que, pues sí hay una tendencia a la baja, y en todo el mundo hay una tendencia a la baja. Las últimas 3 décadas, hasta antes de la pandemia, nunca había caído tanto la pobreza en el mundo, en la historia de la humanidad, como en las últimas 3 décadas. Pero estamos viendo cómo se revierte esta tendencia. Entonces, digo, el reto sigue siendo grande. Ahora, la meta 2 se refiere a reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas en todas las edades en pobreza, de acuerdo a las dimensiones nacionales. La dimensión nacional de pobreza es distinta, ¿no? México, de hecho, es pionero a nivel mundial. Tiene una medida mucho más sofisticada, la mención multidimensional, no se basa solo en el ingreso. Ahí, aplausos para el Coneval. Y ahí ahí podemos ver la gráfica cómo estamos, ¿no? Entonces, ahí el dato es diferente porque es mucho más estricta y compleja la medida que utilizamos en México. Y podemos ver nuevamente lo que les digo, ¿no? En pobreza multidimensional vemos una caída, ¿no? Subió un poco por la crisis del 2008. A propósito, el 2008 no solo fue por la crisis económica de los subprime en Estados Unidos. Como Eduardo seguramente lo sabe, subieron mucho los precios mundiales de los alimentos en 2008 por fallas en cosechas, por mal clima, etcétera, en todo el mundo. Y entonces teníamos un doble golpe, el crecimiento, ¿no? La caída económica por la crisis internacional que pegó particularmente fuerte en México, y el aumento de los precios de los alimentos. Pero bueno, vemos una caída desde 2014 y nuevamente ahí está cómo se revierte, donde casi 4 millones de pobres nuevos, de personas en pobreza, nuevos adicionales entre 2018 y 2020. Y donde se ve de manera muy dramática es en la gráfica de la izquierda, la evolución de la pobreza extrema, donde era más evidente que traíamos una tendencia a la baja muy positiva, pero ahí también hubo un crecimiento muy importante de la pobreza. ¿Qué pasó aquí? Sí, las crisis económicas pegan, pero también depende qué hacen los gobiernos para 2 cosas. 1, proteger a los pobres de las crisis, y 2, para reactivar la economía, que se permita generar empleo. Y debo decir que ahí fallamos drásticamente. Decía el dato, pues, lo que citó Marco, por ejemplo, ya hay análisis de Máximo Jaramillo, de Gonzalo Hernández de Icona, por ejemplo, que muestran cómo los primeros deciles, aunque el gasto en social sea muy alto, los primeros deciles de ingreso están recibiendo ahora menos, considerablemente menos que lo que recibían antes. Y esto tiene que ver también con la lógica de cómo se hacen los programas. Cuando se dice, es que ya no vamos a focalizar, porque eso suena, no sé, muy neoliberal. Focalizar implica ir a buscar a los pobres. Pues resulta que sí hay que buscarlos, no es tan fácil. Si tú esperas que la gente llegue hacia donde estás, el más pobre probablemente no llega, porque no se enteró, porque le cuesta muy caro, porque no puede dejar de trabajar ese día para ir a la oficina pública, y hay que ir a buscarlo. Entonces, cuando decimos, es que ahora son universales, pues resulta que no son universales. Entonces, eso tiene que ver también en el combate a la pobreza y en evitar esa tendencia. Y bueno, no sé si puede ser algo distinto aquí, para explicar algo. Ya nada más quedó fuera de foco. Bueno, la meta 3 dice poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. Ya hablé sobre la segunda parte, pues que esa visión de universalizar suena muy bonito, pero para universalizar hay que focalizar, ¿no? Que no estamos haciendo. Pero hablando de protección social, es fundamental la protección social. La protección ante los riesgos normales de la vida, enfermedad, discapacidad, no tener un hijo y no necesitar cuidado apoyo para los cuidados, o un adulto mayor en casa que requiere cuidados. Y pues bueno, protección social, a veces en México lo pensamos en la seguridad social, pero ahí tenemos que tener cuidado por 2 razones. 1, de las 6 dimensiones que ve el Coneval, además del ingreso, la que es más difícil de cambiar es la de acceso a seguridad social, y es la más grande. O sea, es donde más mexicanos tienen carencia en la seguridad social. ¿Por qué es esto? Pues porque en México la seguridad social está asociada al estatus laboral de las personas. Si trabajas en el sector formal, y aún así con excepciones, entonces tienes seguridad social, pero pues, la mitad de la población no trabaja en el sector formal. Entonces ahí se ve la
grafiquita. Y de hecho ha caído un poquito porque está incluyendo ahí ya las pensiones para adultos mayores, pero ahí tenemos que tener cuidado, porque aunque esas han crecido, pues tener la pensión no significa que tienes los demás elementos de la seguridad social. No tienes seguro médico, no tienes... Entonces, esto es muy importante porque tenemos que ir avanzando a lo mejor hacia una visión de protección social que no esté atada al empleo, que sí sea una protección social para todos, independientemente del estatus laboral. Y hablando de salud en particular, esta gráfica a mí me impresiona mucho, es la carencia de accesos a servicios, a servicios de salud. Así lo mide el Coneval. Entonces, entre más alta la barra es peor porque dice que más personas tienen esta carencia. Pues mira, en 2008, 38% de los mexicanos tenían carencia en acceso a servicios de salud. Por el Seguro Popular principalmente y por otras razones se logró bajar al 2018. Pero otra vez estamos ya a 28% de los mexicanos tienen carencia de servicios de salud. Entonces, sí hay un gran reto en ese sentido. Y ya para finalizar, es la última lámina, mencionar las otras dos metas. La 1.4 dice que para el 2030 debemos de garantizar que todos, hombres, mujeres y en particular los pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad, el control de la tierra y otros bienes, la herencia y los recursos naturales, las nuevas tecnologías. Bueno, pues nuevamente, tiene que ver con lo que les decía antes. Podemos decir que son universales, pero si no llegan a todos, entonces no son universales. Y eso pasa. Y hoy la persona en pobreza tiene acceso, puede que no tenga acceso a salud, si tiene acceso a la escuela probablemente sea de mala calidad. Tenemos problemas de acceso, por ejemplo, a la tenencia de la tierra, eso aplica también mucho más hombres con acceso a tenencia de la tierra que mujeres, a los recursos naturales, a las nuevas tecnologías, tenemos una brecha digital gigantesca entre personas por nivel de ingreso, pero también, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Entonces, ahí también tenemos que pasar de decir es que son universales y son derechos a realmente ser activo en buscar cubrir. Y finalmente, la meta 5 es para 2030 fomentar la resiliencia de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, reducir la exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a los desastres económicos y sociales. Tiene que ver con las gráficas que les enseñé cómo subía la pobreza por estos desastres económicos en este caso, pero también están los desastres naturales y hoy nuestra mayor amenaza global es sin duda el cambio climático y la pregunta es si estamos realmente haciendo lo necesario para asegurar esa resiliencia. Y con eso termino y ya me meto aquí en mi rol de moderador. Les pregunto aquí a mis colegas en el orden que quieran. Esta ronda es decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos? Los ODS a lo mejor pueden mencionar también cómo están interrelacionados. Ya decía yo, pues el niño o la niña que no tiene una buena escuela probablemente va a estar en situación de vulnerabilidad, de pobreza. El niño que sufre infecciones seguido porque no tiene acceso a un servicio de salud, tampoco va a aprovechar la escuela, o que tiene malnutrición. Si no hacemos sistemas alimentarios bien organizados y sostenibles, pues estamos no solo agravando la situación, sino también llevando a una cuestión de mayor volatilidad de precios y también probablemente falta de acceso a alimentos saludables que agravan la malnutrición. Y todos están relacionados. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos en los retos? No sé si hay quien guste iniciar y cómo se relacionan. Margo, luego... O sea, creo que el punto fundamental es... tenemos un problema muy serio en México de falta de exigencia de mejores servicios públicos. Y lo vemos cuando se observan las encuestas y después del desastre, porque no hay otra forma de llamarlo, que en salud y en educación el gobierno actuó de manera negligente, uno observa que las políticas mejor evaluadas de la gente hacia la administración son educación y salud. Y eso habla mucho de una ciudadanía que pareciera que se aproxima a ese tema como que si no fuera un derecho, sino como que es una dádiva, nos lo dan por buena onda. Y entonces eso es fundamental cambiarlo, porque para poder avanzar en estos objetivos
Se necesita esta interacción entre la autoridad y el sector privado, el sector académico, el sector de la sociedad civil, pero hay garbanzos de libra. Pues los gobiernos actúan a partir de la presión política que tienen de sus ciudadanos con su exigencia. Y si tenemos una ciudadanía apática, poco exigente, pues sorpresa, sorpresa, pues estamos todos muy contentos con un gasto regresivo social, como el que se está teniendo, en donde pues está muy bonito el eslogan de primero los pobres, pero en los hechos, las múltiples acciones educativas, de gasto en salud, de la distribución de las pensiones y un largo, etcétera, los apoyos al campo, etcétera, están siendo regresivos y con problemas serios de corrupción además. Entonces, sorry, pero no, sí son como los de antes y son peores porque son cínicos diciendo que son éticamente superiores cuando la ética no aparece por ningún lado. Y si queremos nosotros cambiar para avanzar en estos objetivos, tenemos que aprender como sociedad a hablarnos de frente con la verdad, no lo políticamente correcto, y saber cómo exigir para que realmente la ciudadanía entienda que tiene que ejercer sus derechos, defenderlos y también cumplir con sus obligaciones. Es muy buen punto, sí. Tenemos que pasar a esta sociedad que no vea los derechos como regalo de buena onda del gobierno, por usar las palabras de Marco, y exigir y que sean de calidad, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido que en educación las encuestas de satisfacción suelen ser altas, y sin embargo vemos que los resultados son pésimos, en muchos sentidos. No sé tú de lo que dices. Sí, bueno, lo que agregó Marco, a ver, mucho acá en términos de la producción y la cuestión del medio ambiente, solemos hablar del país, porque además así es, de un país megadiverso, un país súper heterogéneo y todo eso. Pero a la hora de la política pública nos olvidamos y entonces ponemos tabla rasa y desconocemos esa enorme heterogeneidad que tenemos para otras cosas y que pues, en el mejor de los casos a veces nuestra mejor aproximación es el norte y el sur, ¿no? Pero no, somos un mosaico muy diverso, muy heterogéneo y que requiere en los territorios, en los municipios, de políticas diferenciadas, de que realmente escuchemos lo que son las necesidades en los territorios. Y las necesidades en términos de salud, en términos de producción, en términos de la problemática que hoy tenemos de acceso y disponibilidad y calidad del agua, por ejemplo, ¿no? En fin, o sea, entonces, toda la política transversal, cómo lo escuchamos y cómo lo vemos de los territorios, desde esta diferenciación de los territorios. Entonces, para nosotros creemos que una manera de irlo resolviendo, y lo señalaba en el principio de su exposición Peter, de la Oficina de la Coordinación Residente de Naciones Unidas, de cómo trabajamos con los municipios, cómo realmente vamos fortaleciendo las capacidades de los municipios. Y allí creo que es una asignatura que como país traemos ya pendiente de mucho tiempo hacia atrás, ¿no? No hemos sabido fortalecer esas capacidades. Hay los garbanzos de libra que siempre surgen por ahí como detalle, pero que no es realmente una política que se esté llevando en términos de darle unas mayores capacidades y una mayor interlocución desde las comunidades en los propios territorios. Creo que es un punto crucial, sí, somos un país heterogéneo y hay que hacer las cosas pensando en las comunidades y las diferencias que tienen. No sé si lo... Sí, gracias. Para mí el reto, y esto es un poco para las personas que contestaron la opción 3 de aquellos que no podemos dormir, siempre un reto implica una oportunidad. Y el lenguaje de la ONU son lo que llaman acciones de aceleración. Es decir, qué política pública en un objetivo o en varios objetivos te va a detonar un mayor resultado, ¿no? De manera multiplicadora. En el lenguaje de la ONU, estas acciones de aceleración, por ejemplo, es en septiembre, es la cumbre de ODS que sucede cada 4 años, y justo para evitar que sea más allá de la declaración política que tenemos que hacer, porque somos Naciones Unidas, que también haya compromisos enfocados en estas acciones de aceleración. Entonces, para mí un reto es justo tener la información que ya se presentaba, ¿no? La evidencia científica, la evidencia de los datos, que te permiten hacer estas acciones multiplicadoras. ¿Por qué? Porque tenemos que priorizar algo.
porque nos quedan 7 años. Yo creo que también ese es parte del reto, el saber que el tiempo ya está encima de nosotros. Porque debates que ya habíamos superado, como debemos gastar en armamento o debemos gastar en desarrollo, uno pensaría que ya lo superamos y estamos regresando a gastar más en armamento que en desarrollo. Entonces, justo tenemos que retomar este camino de enfocarnos en aquellas acciones que nos van a dar mejores resultados. Y otra vez, ¿para qué? Para la población. Otra vez tenemos que, yo también coincido en la importancia de empoderar a la subnacional, de empoderar a ustedes, a los individuos, porque de otra forma no vamos a lograr la Agenda 2030. ¿Y cómo, a ver si me permites una pregunta aquí, Claro. cómo nos apalancamos mejor en los organismos internacionales, la comunidad internacional para, digo, tus gráficas también las de Eduardo, que incluso respecto a América Latina, a pesar de que somos país más rico que la mayoría, pues, nos está yendo muy bien en los resultados, ¿no? En comparación con países más pobres que nosotros. ¿Cómo podemos apalancar mejor en la cooperación internacional? Uno es la cooperación entre países, que es un poco evidente, en el ámbito multilateral. Hablamos mucho de reforzar el multilateralismo. Lo segundo, voy de arriba hacia abajo, no necesariamente en orden de relevancia, es la cooperación multiactor. El hecho que estemos sentados aquí platicando con el sector académico, que más a rato vengan del sector privado, que hablemos con sociedad civil, esta apertura no solamente es conocer de los ODS, sino en involucrarse en la consecución de la Agenda 2030. Entonces, la participación multiactor es fundamental, porque de otra forma, otra vez, no lo vamos a lograr. Y diría incluso a un nivel más abajo, la acción individual. Muchos de los estudiantes muchas veces me preguntan, ¿y yo que solamente estudio y ni siquiera he acabado la carrera? Por supuesto que pueden hacer muchas cosas y pueden hacer mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen mayor capacidad de incidencia. Entonces es una multiplicidad de acciones a todos los niveles que como mexicanos creo que podemos impulsar. Muy rápido sobre eso, muy rápido. Yo creo que una de las cuestiones que internamente podríamos hacer, y yo sé que políticamente a lo mejor más correcto, es entrarle a la reforma fiscal. O sea, somos un país de inmensa desigualdad en términos de riqueza. Y si no le pegamos a quienes son inmensamente ricos y todo eso, fácilmente creo que podemos. Entonces, creo que es algo que hemos venido postergando, pero hay que entrarle a una reforma fiscal. Capaz se vuelve urgente porque ya nuestro peso fiscal está casi en cero, pero tenemos que ver la parte fiscal, tiene dos componentes, los ingresos y los gastos. Total. Y luego muchas veces se ve el ingreso, no, quítale al rico. La pregunta es qué va a hacer con ese dinero. Si ese dinero no lo estás usando para mejorar las condiciones de vida de toda la población y generar mejores condiciones de crecimiento y desarrollo, pues sí, puedes reducir la desigualdad así, pero no vas a llevar un mejor resultado. Pero bueno, Jorge, tú seguro que querías decir algo de salud. Sí, y en general con todos los sentidos. A ver, lo primero es, a mí me empanican mucho estas visiones muy centralistas, sea la ONU, sea la OPS, sea el gobierno federal, porque no es la realidad, ¿sí? Son los entes y tenemos una inercia cultural, sea el Huey Tlatoani en México, Tenochtitlan, o el Virrey en la Ciudad de México, y creemos que desde lo federal se pueden hacer muchas cosas, desde la ONU, hay que descenderlo, y alguien de ustedes lo mencionó, a lo local. Si no, no sirve. Y lo local involucra a la sociedad. ¿Sí? Es en lo local. En la pandemia intentamos que los alcaldes tomaran cursos, porque era ahí, ¿no? A nivel federal, los grandes hospitales, a nivel estatal, los hospitales, cuando la pandemia se controlaba en lo local, en los consultorios de colonia, en los centros de salud. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque lo mismo está ocurriendo con los ODS. No es un tema de 30,000 pies de altura. Los gobiernos lo han hecho muy mal, pero no solo el federal, los estatales, sean del color que sean, y los locales del color que sean, ¿sí? Porque es en los locales donde ocurren las cosas. Y no oigo a los alcaldes hablando de esto, no oigo a los directores de salud municipal hablando de esto. No nos oímos nosotros las escuelas hablando de esto. Era mi diagnóstico hacia el final. ¿Por qué es preocupante? Porque el paciente lo puedo medio sacar ahorita de urgencias, pero se me va a caer en piso, decimos. Se nos vuelve enfermo. ¿Por qué? Porque mis alumnos de medicina, que van a ser los líderes, que van a ser el secretario de salud o subsecretarios, ¿sí? No entienden esto.
Es decir, se dedica más dinero a los hospitales cuando sabemos que ahí no se cura ni se soluciona ningún problema de salud. No importa que el diputado de Morena, del PAN, pida hospitales, no sirven los hospitales. Perdón que lo diga así de gráfico. Para la salud, para el impacto en estos, son los consultorios de colonia. Son los consultorios que están, el gasto en bolsillo aumentó. Entonces tenemos que estratificar, ¿sí? Hablar de necesito más médicos, en donde en Ciudad de México, 11 médicos por 1000 habitantes. Mejor que Cuba, ¿sí? Los promedios también no son reales, porque hay que regionalizar. Descentralizamos la salud en este país y no lo estamos atendiendo de manera adecuada. Entonces tenemos que actuar en diferentes niveles, tenemos que preparar. Me preocupa el 2030, pero también si logramos sobrevivir después del 2030, ¿sí? Yo soy medio catastrófico, estoy hablando hace rato. Es que hemos hecho ensayos de acabar con la civilización y nos han salido bien y cada vez nos salen mejor. Pero ahora ya estamos ensayando a nivel global, ¿sí? Yo me trae el tema de, porque sí afecta. A ver, salud nos pega, si no se controla, y se va a hablar más al rato del medio ambiente y de eso. A ver, si no se controla eso, pues ¿por qué tengo dengue en Ciudad de México? No debiese haber dengue aquí. Además, hay dengue en Norteamérica, no debiese haber. ¿Por qué? Por el cambio climático. ¿Sí? No, hombre, es 1 o 2 grados, si lo platicamos. Elévense la temperatura a ustedes 1 o 2 grados para que vean qué mal se siente. Eso es lo que está pasando en el planeta. No 1 o 2 grados de este salón donde estamos. No, ustedes pasen de 37 grados a 39 y se van directito al hospital. Y al planeta estamos viendo eso. ¿Qué impacto tiene nosotros? Ahora, ¿qué quiero ejemplificar con esto? La interconectividad de muchas de las cosas que estamos platicando. Y si no actuamos a nivel local, y si no abrimos esto, y lo rompemos de las élites intelectuales, sean del gobierno, o sea, de la academia, y no metemos a la sociedad, y si no lo aterrizamos, no creo que logremos muchas cosas en ese sentido. Hay que ir a las comunidades, eso yo creo que lo dijiste tú, perdón que me extienda, pero el tema de focalización, o alguien más lo mencionó, importante, absurdo, mandar un médico a una comunidad que tiene menos de 2000 habitantes, así sea cubano, ¿sí? Cierto, tampoco sirve para mucho. ¿Por qué? Porque su patrón de población no es el europeo, no se nuclean en poblaciones, bajan el día del mercado. Había un programa fantástico, el más grande que hubo en el mundo, y perdón, es neoliberal, ni modo, pero se lo copiaron a los de izquierda, que eran las caravanas de la salud. Se iba a la comunidad, se tenía el expediente de la comunidad, pero solo el día que bajaba la comunidad. Y ahora hay quien nos quiere mandar a los médicos de fijo. No se va ni la enfermedad, porque tampoco tiene manera de actuar, ni los promotores de salud. Es decir, tenemos también que meterle racionalidad. Marco hablaba de la evidencia. Por favor, actuemos desde la evidencia, que hay mucha que se está generando. Muchas gracias, Jorge. A ver, hay unas preguntas del público, pero antes quería ver si cada quien me puede decir así en un minuto, bueno, la prioridad principal para el ODS que les tocó, o sea, ¿qué priorizarían ustedes para alcanzar? Sé que no se resuelve con una acción, nada, ¿no? Entonces, pero, o sea, como, ¿dónde tenemos que poner más atención? Yo voy a ligarlo, perdón. Adelante. Y me puse la corbata con acreditación para poder decir algo. La mujer. Lo voy a centrar. La mujer. ¿Por qué lo decía? ¿Por qué salud? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué es la que trabaja? ¿Sí? ¿Por qué es la que educa? ¿Sí? Yo le pongo, si fuera a hacer algo, la educaba y la protegía en salud. Es decir, pero ese sería mi eje. Es decir, priorizaría todo, y no porque sea el día. ¿Por qué es el día? Lo digo. Porque es la oportunidad de decirlo. Pero muchas de las cosas que hacemos, cambios sociales que queremos, van a pivotar, van a tener como eje la mujer. Es muy buen punto. ¿Quién sigue? ¿Quieres? Sí, bueno, coincido con el doctor, si no mi mamá va a pegar. No, sí, por supuesto que coincido con ese es el punto neurálgico y que tiene que venir acompañado, sobre todo en donde están las mayores vulnerabilidades. Yo ya mencionaba, si no involucramos, por ejemplo, todo este proceso a las jornaleras en términos de desarrollo y de las capacidades también en los territorios, creo que no vamos a ir avanzando. Y esto acompañado, el fortalecimiento de capacidades pasa necesariamente por la cuestión de la educación. Comentaba previo que entrábamos con el doctor Marco de los datos que se manejan, que ya dio varios, cómo estos se profundizan en términos de lo que es en el campo. Entonces,
Son cuestiones que no podemos, como tú bien dices, no es una sola acción, son integrales, pero tenemos que ver, estar en los territorios con las mujeres en la educación. Muchas gracias, Pablo. Sí. Para mí es la localización y la apropiación por parte de los individuos de la Agenda 2030, sobre todo cuando tenemos, ¿no?, el ámbito laboral, el ámbito familiar, el ámbito político, como ciudadanos del mundo, podemos actuar en diferentes aspectos. Entonces, para mí, la mejor forma de cumplir en estos 7 años que nos quedan es bajarlo a lo local y apropiación como individuos, difundiendo, ya lo mencionaban, los doctores no sepan de Agenda 2030, bueno, que todas las personas, todos los alumnos sepamos más de esta agenda que nos va a llevar hacia el desarrollo sostenible y los diferentes aspectos interrelacionados que implica. Muchas gracias. Mira, si el país no logra de entrada una estrategia agresiva para recuperar los aprendizajes que se afectaron por la pandemia, si en verdad no honran la palabra de formar y capacitar mejores docentes, hacer la profesión docente una profesión atractiva para que los mejores entren y ayuden a mejorar la calidad de los aprendizajes, no vamos a ir muy lejos. O sea, porque el problema de la equidad de oportunidades y demás tiene en el centro el problema que la calidad de lo que se aprende es muy paupérrima. Y esa calidad está ligada, perdón lo políticamente incorrecto, a lo mal que hemos preparado, formado, seleccionado a los docentes. ¿Que hay docentes de excelencia? Hay docentes de excelencia. Pero no es la norma. No es la norma. Y, es que no quiero a los docentes. No, porque los quiero. Necesitamos ayudar a formarlos mejor. Necesitamos estar capacitándoles verdaderamente lo que se necesita para que el chico no sabe inglés porque el maestro de inglés no sabe inglés. El chico de matemáticas no sabe matemáticas porque el maestro que tiene que enseñarle matemáticas no sabe matemáticas. Punto. Entonces, mientras no hagamos esa parte de tomarnos en serio la calidad de lo que se aprende, híjole, pues podremos echarnos el rollo que queramos, no que avanzamos en la cobertura. ¿Y la cobertura qué aprendieron? ¿Les sirve para poder el aprendizaje a lo largo de la vida? No. ¿Sirve para integrarse en el siglo XXI y todas estas expectativas que si nearshoring y demás? No. ¿Por qué? Porque sí tenemos un problema muy serio que no empezó en este sexenio, lleva mucho tiempo, pero este sexenio sí dijo que iba a ser algo diferente. Y retomo lo que decías. Por eso hay que también trabajar de la mano con los gobiernos de los estados, que hay muchos que sí están entendiendo que tienen que hacerlo. Y ahí es inevitablemente, en el realismo, el país está avanzando a velocidades distintas. O sea, es una tragedia, uno voltea a ver Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Morelos, Puebla. Híjole. O sea, en verdad, o sea, ahí qué sentido de futuro tienen las chicas, los chicos cuando van a la escuela. O sea, esa parte no se vale. Y si decimos que primero los pobres, es apostarle, en verdad, a una mejor oportunidad educativa para que sea la educación la verdadera escalera de ascenso social que no ha logrado ser en este país. Entonces, estaba viendo el teléfono, porque aquí me están mandando las preguntas, no creo que estaba viendo mi teléfono, estaba viendo las preguntas que me llegan, pero creo que, Bajado, tú ibas a mencionar. Sí, ¿puedo decir algo también? Sí, sí, por supuesto. Sobre tu pregunta, ¿cuál es la prioridad? Yo estoy de acuerdo con Jorge y con Eduardo. Es la mujer y lo focalizaría más. Son las niñas. Un solo tema. El tema de los matrimonios forzados infantiles, embarazos prematuros. Es prevalente en todo el país. Uno pensaría, no, pues es en Chiapas, Oaxaca, Guerrero. No, está en todo el país. Está en Chihuahua, en Sonora, en Baja California, en todos lados. No hay nada más seguro que, como digamos, para perpetuar la pobreza, que no hacer nada en ese tema.
Entonces, si realmente se hiciera algo en serio para evitar, prohibir, pongan la palabra que ustedes quieran, desalentar, reducir en serio los embarazos infantiles, los matrimonios forzados, matrimonios infantiles, haríamos mucho por las mujeres en este país y haríamos mucho para reducir la pobreza y todos los demás indicadores. Dos, claro que es a nivel local, por eso, y aquí voy a hacer un comercial, por eso hicimos la plataforma de acción local y yo sí espero que a través de la plataforma de acción local y lo que dice Marco, para que se vean las diferencias de acción local y cómo a nivel local pueden aprender unos de otros y decir, no me digas por decir algo, Orizaba, que las cosas son todas federales, si tienes otras ciudades en Veracruz que van muy bien. Dije Orizaba, por ejemplo, no y piense que tengo algo contra Orizaba, ni mucho menos. Y en tercer lugar, un compromiso de los políticos. En 2017, 2018 no nos dio tiempo de meter como obligación que todos los partidos políticos en las campañas electorales se comprometan con la sostenibilidad. Sé que es una idea guajira, que es una idea demasiado idealista, pero yo sí quisiera que los próximos campaña electoral todas las fuerzas políticas se comprometieran con esto y que se refleje en el próximo plan de desarrollo, como no se reflejó en el plan de desarrollo 2019-2024. Eso era mi comentario. Muchas gracias. Pues hay varias preguntas del público, pero tenemos muy poquito tiempo. Creo que había una de aquí, ¿quién era? Sí, alguien tenía una pregunta, ¿no? Los temas. Digo, porque los temas se preguntan, pero digo, ahorita doy la palabra, pero para que lo tengan por si quieren decir algo después, hay preguntas específicas sobre obesidad, sobre el rol de las instituciones educativas, sobre interacción sector privado y universidades para los ODS y cómo acortar la brecha entre de salud y educación. Pero bueno, digo, por si para que todos quieren contestar, además de la pregunta que va a hacer nuestro colega aquí. Más que una pregunta es una participación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Diego Ramírez Flores, tengo 13 años de edad y soy portador de una enfermedad rara. También soy activista y conferencista por las mismas. Y realmente quería comentarles, yo inscribí una iniciativa el 13 de diciembre del año pasado que tiene que ver mucho con las enfermedades raras. Esto debido a que la ONU apenas en el 2021 acaba de meter las enfermedades raras para poder mejorar la salud que tienen los pacientes y sus familias. Asimismo, la iniciativa que yo metí toca 5 puntos de las ODS de la Agenda 2030, que son la salud y el bienestar, la industria, innovación e infraestructura, la reducción de las desigualdades, alianzas para los objetivos y el acceso a la invitación al trabajo. Aquí. Una vez que dije esto, me gustaría comentarles, pues yo creo que muchos saben, pero somos 300 millones de personas que tenemos una enfermedad rara a lo largo de todo el mundo, es decir, que somos el 8% de la población. Y en México somos 8 millones de personas, somos el 7%. Pero para darnos una mejor idea sería como llenar 80 veces el Estadio Azteca solamente con las personas que padecemos una, o el equivalente a toda la población de la Ciudad de México. Y bueno, mi pregunta es que, pues, ¿por qué la sociedad no se ha involucrado dentro de estos temas? Sí, de hecho uno de los objetivos y ha habido mucha discusión sobre cambiarle el nombre porque habla de enfermedades tropicales desatendidas y en realidad lo que queremos, el sentido y desde, ahora sí que desde la parte de medicina académica, ¿sí? Los que nos dedicamos a formar, a investigar y a atender, son las enfermedades poco frecuentes o raras, o hay que cuidar a veces cómo se dice, porque y que no son atendidas, ¿sí? Uno, lo primero, y tú lo señalaste muy bien, es porque no se habían identificado, es decir, como grupo, o sea, no se habían agrupado. Esas cifras que tú dabas, oye, a ver, espérame, es mucha gente, ¿sí?
Entonces, identificarlas como un grupo de pacientes, una comunidad de pacientes que requieren la misma atención que otras que son mucho más prevalentes, ¿no? La otra es que también, y te felicito porque hay poco activismo, y desafortunadamente en esta sociedad dice que quien no llora, no lo atienden, ¿sí? Se dice peor, pero no lo voy a repetir aquí, ¿sí? Niño que no llora. Y hay grupos mucho más activos, muy efectivos, muy buenos, y no digo que lo están haciendo mal, sino que todos tenemos que aprender de ellos. Los grupos, por ejemplo, cuando surgió lo del SIDA, fueron muy activos, muy locales, aquí a nivel mundial, y lograron un montón de cosas. Estamos viendo eso también. Y está viendo escenarios. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo sí se están logrando cambios? En el Congreso de Investigación del TEC, que acabo de ocurrir la semana pasada, una de las conferencias magistrales fue sobre esto, y vengo ahorita de autorizar un artículo en la revista, soy el editor científico de Tech Science, justamente sobre este tipo de las enfermedades desatendidas. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Es decir, hay que hacer activismo en la sociedad, síguele, junta más, y se llama más gente. Y la otra es que el sistema de salud, pues, tenemos que abrir esos espacios. Lo difícil es que sean detectados y que sigan el cauce. Algo muy, perdón que me extienda, el viaje del paciente, la gestión de un paciente con una enfermedad rara es bien difícil en México, porque desde su comunidad a que llegue a un centro donde están los especialistas, porque no lo atienden en un consultorio, no lo atienden en un hospital general, tiene que ser atendido en un centro de referencia donde sí se hace su tratamiento. Ni hay tantos de estos, ni el viaje está tan fácil, tenemos que mejorar, definitivamente. Sí, Hay un punto nada más antes de terminar, que no lo puedo dejar pasar. Soy políticamente incorrecto, disculpen. Cuando me dicen la mujer, la mujer, la mujer, yo lo que escucho es una visión paternalista sobre la mujer. O sea, lo que se necesita es que el hombre entienda que no es solamente la mujer que educa, son los dos que educan. Es el estar estableciendo, o sea, oportunidades para que el hombre asuma que las actitudes machistas de esto que mencionas, por ejemplo, de los matrimonios arreglados y demás, no son aceptables. O sea, es del lado, desde mi punto de vista, donde se tiene que trabajar más, es del lado de los hombres, en donde creo que no hemos logrado, por más que se dice y demás, no hemos logrado realmente abrir esa puerta de equidad de oportunidades, de equidad de oportunidades en los liderazgos en las instituciones, en la equidad de los salarios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en la autocrítica nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar el chip. Disculpe. Voy a acordar y diferir con Marco. Eso es parte de, a ver, si no es en la universidad donde hay consensos y donde no hay consensos y disensos, pues estaríamos no haciendo trabajo. Sí es cierto, el hombre tiene que educar. Y ni quiero cargarle la mano a las mujeres, discúlpenme, de más, porque ya traen mucha carga. Pero yo estoy preocupado por la salud. Y sé que si voy a cambiar la salud de la comunidad, lo van a hacer las mujeres, es mi manera más efectiva. Sí estoy abusando, sí es el camino más corto, sí. No me quite, por eso te digo que ahí, digo, hay que hacerlo. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que sí hay que educarlo, para que no la carga caiga todo sobre la mujer, porque la mujer es la que alimenta, es la que selecciona qué se va a comer. En la mayoría de los, yo sé que hay matrimonios, parejas o, ¿cómo se llama? Asociaciones de pareja diferentes, pero la mayoría es la mujer la que decide, la que hace qué se come, qué no se come, qué se compra, cómo se compra, y aprendimos la cultura alimentaria por las mujeres. Tenemos que entrar los hombres ahí. Ojalá no entremos a promover las chelas y las papitas, ¿no? Sino una verdad, pero sí pivota en la mujer. Yo entiendo el punto, pero tenemos que darle mucho más elementos a la mujer para cambiar todas estas cosas. El GEDLIT, hay una mala traducción, el alfabetismo en salud, la verdad es bajísimo, lo va a ligar con la educación. Es decir, porque lo decías, si está en el mate y mate está en el currículo, imagínate
el alfabetismo en salud, pues lo traemos en el piso. Pero si me pusieran a escoger, y tenemos que escoger, porque hay pocos recursos, yo sí sigo diciendo, y perdón de cargarle la mano a las mujeres, sería es a través de la mujer, al menos en los temas de nosotros de salud. Es que cada acción que nosotros vamos a comunidades y tenemos de 30 que hay, 29 son mujeres. Sí. Y bueno, como ven, los temas de los ODS 1, 2, 3 y 4 son muy importantes, generan mucha polémica y podríamos pasarnos todo el día discutiendo sobre eso, pero nos quedan todavía otros, varios más, porque son 17 ODS. Entonces, te agradezco mucho a Marco Fernández, a Isabel Fernández, a Eduardo Benítez y a Jorge Valdés por sus comentarios. El tema por mucho, estamos a medio camino, tenemos que apurar el paso, como vimos, vamos retrasados, hay mucho camino por andar. Y gracias a los organizadores de la